Bueno, entonces vamos a continuar con lo que sigue. Entonces vamos a calcular el Laplaciano, ¿no? Dice que calcule el Laplaciano de los siguientes escalares. Me da... el primer ejercicio es... Bueno, no me lo voy a copiar aquí directamente. Entonces hay varias opciones. O uno puede ir mm, calculando término por término o todo de una vez. Es opcional. Bueno, vamos a calcular mejor término por término. Por ejemplo, ya después al final sumamos, ¿no? Por ejemplo, el primer término que sería la parcial del escalar con respecto a la segunda derivada parcial con respecto a x. Entonces, pues hay que recordar que es la derivada parcial con respecto a x y luego con respecto a x. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la derivada parcial con respecto a x. Ya vamos a calcular directamente. Acuérdense por qué significa que lo derivo con respecto a x y luego lo vuelvo a derivar con respecto a x. Entonces, vamos a calcular primero la derivada con respecto a x. Si uno calcula la derivada de respecto a x de este término, pues sería, pues el primer término pues queda mm, eh, nada más el seno de y. La derivada parcial con respecto a x es 1 por el seno de y, seno de y. Luego el segundo término pues realmente ahí pues no depende de y, de x digo, pues queda 0. El siguiente sería la derivada parcial con respecto a x del seno, pues sería el coseno. El coseno de x y aquí seno de y, seno de z. Entonces, bueno, la derivada parcial de x es 1 por el seno de y nada más. La derivada parcial con respecto a x, como no depende de x, pues su derivada parcial es 0. La derivada del seno es el coseno, y lo demás queda igual, seno de y, seno de z. De ahí, si vuelvo a derivar respecto a x, bueno, pues esto como no depende de x, queda 0. La derivada del coseno es menos el seno, entonces lo que finalmente queda aquí es menos seno de x de y, seno de z. Entonces sería la primera, bueno, el primer término, ¿no? La derivada parcial respecto de la doble derivada de la función respecto a x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada respecto a y. Entonces, si uno deriva, hay que recordar que la segunda derivada de respecto a y significa que primero hay que derivar respecto a y y luego vuelvo a derivar respecto a y. Ya aquí voy a poner directamente la primera derivada respecto a y. Entonces hay que derivar esto respecto a y. Bueno, aquí la derivada del seno, pues es el coseno de y. Bueno, aquí con el x. Entonces aquí queda x
coseno de y. El siguiente término de la derivada con respecto a y, pues nada más sería el coseno de z. Y en el otro término sería coseno de x, coseno de y, coseno de z. Entonces, la derivada parcial con respecto a y del seno es el coseno. Y bueno, aquí queda con el x, ¿no? Entonces queda x coseno de y. Aquí la derivada parcial con respecto a y de este término, bueno, pues la derivada parcial de y con respecto a y sería 1. Por el coseno, pues el coseno de z. La derivada parcial aquí del seno, pues es el coseno. Entonces aquí sería el seno por el coseno de y por el seno de z. De ahí, pues hay que derivar ahora respecto a y. Entonces, la derivada parcial con respecto a y del coseno es menos el seno. Queda menos x seno de y. El segundo término, la derivada parcial es 0. Y en el último término sería menos seno de x seno de y seno de z. Entonces, cuando derivo respecto a y, bueno, la derivada parcial del coseno es menos el seno, por un x es menos x seno de y. Esta derivada parcial respecto a y, pues como no depende de y, su derivada parcial es 0. De estos términos, el que se deriva nada más es el coseno, que es la derivada del coseno es menos el seno. Lo demás queda igual, ¿no? Menos seno de x, seno de y, seno de z. Después hay que calcular la segunda derivada respecto a z. Aquí nuevamente la segunda derivada de la función respecto a z significa que debo de derivar la función respecto a z y después lo vuelvo a derivar respecto a z. Entonces hay que derivar esto respecto a z. Bueno, aquí la derivada parcial respecto a z, pues como no depende de z, pues es 0. La derivada del coseno es menos el seno, con un y es menos y seno de z. Entonces aquí respecto a z, pues como no depende de z, su derivada parcial es 0. La derivada parcial respecto a z del coseno es menos el seno. Entonces queda menos y seno de z. De estos términos, lo que hay que derivar es aquí es el seno, que es el coseno. Lo demás queda igual, entonces queda seno de x, seno de y, coseno de z. Después de ahí, pues hay que volver a derivar. La derivada aquí del seno, pues es el coseno de z. Y aquí la derivada del coseno es menos el seno, bueno, con los demás términos. Entonces aquí lo que queda es menos y coseno de z coseno de x seno de y seno de z. Entonces aquí la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno. Y finalmente, pues
El laplaciano, pues, realmente es la suma de los tres términos de este y este. Es decir, el laplaciano sería pues hay que sumar los tres y hay que ver si alguno de ellos, si hay términos que se simplifiquen. A ver, ¿cuáles se simplifican? Pues quedarían, pues se juntan los tres términos, ¿no? Porque digamos, este término es el mismo que este y el último término. Es decir, serían menos 3 seno de x, seno de y, de z, menos x seno de y, menos y coseno de z, y ya, ese sería el laplaciano. Se juntaron tres términos, los demás no se pueden juntar, el x seno de y y el